tal, jóvenes? El tema de hoy es movimientos obreros. Indicadores. Conoce el inicio de los movimientos obreros, identifica los primeros movimientos obreros, establece los objetivos de la lucha de los movimientos obreros y escribe los objetivos de algunos movimientos en Paraguay. Bueno, el movimiento obrero es el movimiento social que busca un mayor bienestar para los trabajadores, es decir, aquel movimiento que a partir de las luchas sociales busca establecer reivindicaciones en cuanto a la salud, el bienestar, dentro del ámbito laboral, respetando así los derechos. En base a estas luchas, y básicamente surgen en el siglo XIX con la Revolución Industrial, como una reacción de los trabajadores ante la falta de cumplimiento de muchos derechos. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, los cambios económicos, la consolidación de ciertos mecanismos de negociación, contribuyeron a la disminución de los conflictos obreros. Desde finales del siglo XVIII, la sociedad europea pasa a una economía agrícola tradicional a una mecanizada. Básicamente esto es la revolución industrial en Inglaterra. Esta nueva etapa histórica, los dueños de la fábrica buscaban ante todo más bien rentabilizar la economía, quitar el mayor rédito de dinero, disminuyendo la cantidad de obreros y buscando, digamos, esos mecanismos a partir de las máquinas, sin importarles, por supuesto, el bienestar de los trabajadores. Las jornadas eran más de 12 horas, el salario era bajo, las mujeres también trabajaban y eran explotadas, los niños. El movimiento obrero surgió para hacer frente a estas condiciones. También los obreros comprendieron que no eran las máquinas los responsables de la situación opresiva, sino los empresarios. El movimiento obrero de acción política, el cartismo y el ludismo. El cartismo fue, al igual que el ludismo, una de las primeras manifestaciones del movimiento obrero, pero de carácter político. Cartismo a lo que sería carácter político. La denominación de cartismo se debe a que en 1938 los obreros enviaron la Carta del Pueblo al Parlamento británico. Y ahí en ese documento reclamaban el sufragio universal, el voto masculino y la participación de los obreros en las decisiones parlamentarias. Bueno, tenemos el sufragio universal, su presencia de certificado de propiedad como requisito para formar parte del Parlamento, la inmunidad parlamentaria, un sueldo para los diputados. Esto es lo que ellos establecían por medio de esa carta. Después tenemos que el cartismo fracasó debido a las discrepancias internas entre sus diversas tendencias y la represión del gobierno británico. En el año 1848 militarizó las zonas en donde la agitación se hizo más activa. Pero a pesar de fracasar, constituyó una importante experiencia para la clase obrera en el intento por mejorar sus condiciones de vida. El ludismo, sin embargo, fue un movimiento obrero que también surge en Italia y que era básicamente el odio, rechazo hacia las máquinas. Sus seguidores se llamaban ludistas o luditas, nombre que tomaron del Neck-Lud, más tarde convertido en un líder ficticio que crearon los obreros para que las fuerzas del orden nunca pudieran encabezar la rebelión. El ludismo representaba las protestas de los obreros contra las industrias. Los orígenes de los movimientos obreros en Paraguay surgen, digamos, después de lo que fue la Guerra de la Triple Alianza. En el año 1880 la Sociedad Socorro Mutuo Santa Cruz, que solamente aceptaba obreros. En el año 1882 se fundó la Sociedad de Socorro Mutuo Los Artesanos del Paraguay, que permitía la afiliación de los elementos heterogéneos. También tenemos que en el año 1882 se funda la Sociedad Cosmopolita de Socorro Mutuo Los Verdaderos Artesanos o Artesanos del Paraguay. También en el año 1890 tenemos, por ejemplo, en 1900 varios sindicatos que reclamaban, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas, aumento de los salarios y por supuesto estaban allí los ferroviarios en el año 1889, el sindicato de panaderos, sindicato de peluqueros, ¿verdad? Todo en el siglo XIX o final del siglo XIX y a principios del siglo XX el sindicato de carpinteros. Bueno, tenemos la Federación Obrera Regional de Paraguay, que fue la primera federación obrera de la República del Paraguay, fundada en el año 1906. Tenemos, por ejemplo, también luego algunos otros importantes movimientos. La Unión Obrera del Paraguay en el año 1927. Y la relación del gobierno y los movimientos obreros pasaron por restricciones y actividades, digamos, debidamente controladas por el gobierno. Tenía intervención del gobierno en este aspecto. Los otros movimientos también podemos hablar de la CPT, Confederación Paraguaya de Trabajadores. Hoy el día estaría la Central Paraguaya o Nacional de Trabajadores, creada en 1947. Bueno, pasamos al siguiente punto,
Tenemos el MIT, creado en 1985. Tenemos, por ejemplo, también otros muchos movimientos en el año 1985. eh, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Paraguaya de Trabajadores. Tenemos las actividades, objetivo, digamos, de los movimientos obreros, cómo se originó, por qué se originó, cuáles fueron las causas, dónde se desarrollaron los primeros movimientos, hacer una línea del tiempo sobre los movimientos obreros de Paraguay. Tenemos contesta con falso verdadero, completar aquí estos, digamos, trabajitos, ¿verdad? Los puntos que faltan. Y ahí tenemos que tener en cuenta básicamente sobre lo que sería la contemplación de todo lo que leímos. Y esto es importante que sepamos, tenemos que leer y analizar y para disertar en la siguiente clase.